Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al resumen. Acá estamos para hacerles compañía, para contarles toda la información. Vamos en vivo hasta las 4 de la tarde, en un día donde está ocurriendo de todo. Ya lo adelantábamos recién, lo dejábamos picando porque hay reuniones y se vaticina un fin de semana también con devoluciones al intercambio que pueda darse entre hoy y mañana. Y Jessy Calcaño, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy ¿Hay bien. reunión de labor parlamentaria la semana que viene, el lunes? Y debería haber, sí se confirma la sesión, lo que se está comentando, que la intención del gobierno es sesionar el martes, entonces previo a eso habría labor parlamentaria, pero todavía no está oficial la convocatoria. Claro. Va a depender mucho de cómo se desarrollan las conversaciones estos próximos días. Y una sesión que va a ser larga. Sí. Es por algunos, me parece con final abierto, ¿no? En algunos momentos, en algunas partes, para ver en qué se traduce ese intercambio que puede haber este fin de semana y con cuántas voluntades cuenta en definitiva la Libertad Avanza, porque una cosa es lo que pasó en el plenario y otra es lo que va a pasar en el recinto. Claro, sí, así es. Tiene primero que asegurarse tener el quórum, porque si no, el oficialismo puede ir a una sesión, si no termina de acordar con todos los bloques que están colaborando con el dictamen, puede ir a una sesión donde convocar una sesión y que no haya quórum. Y además el quórum es muy importante no solo para el inicio de la sesión, por esta ley, sino para lo que es la votación en particular. Ahí se tiene que sostener el quórum durante toda la votación particular, o sea, tiene que haber 129 permanentemente. Y que aparte eso no sabemos a qué hora de la noche va a quedar. Claro, puede ser al otro día directamente. Sí, ahí contaba antes, creo que Marcos, no me acuerdo creo que contaba Marcos antes que va en orden la ley. Claro. O sea, va del artículo 1 hasta llegar al 520, creo que es. Sí. No es que pueda haber ahí, no sé, por ahí se dirime esto en labor parlamentaria, pero no pueden arrancar por el artículo 400. No, tienen que ir en orden. Igual pensemos que va a ser una sesión donde, Meli, primero se hace la votación en general, pero antes de la votación en general seguramente haya intervenciones de los diputados para hacer consideraciones generales sobre la ley, que tiene muchísimos temas, entonces no es que arranca la sesión y se va a la votación en general. Primero hay intervenciones de diputados, más las cuestiones de privilegio, homenaje, siempre, viste que tarda en iniciar el temario de la sesión, siempre por estas distintas cuestiones que plantean los diputados. Y una vez que arranca, primero son las intervenciones, que eso también va a llevar un buen rato, seguramente, sobre todo por la cantidad de temas, ¿no? Y además porque hay muchos dictámenes presentados, entonces también ahí tienen Claro. Pedido de palabra acorde a ese dictamen elaborado. Así es, sí, los bloques tienen tiempos de bloques, tienen tiempos individuales y también por dictamen. Claro. Entonces eso también va a exceder seguramente el tiempo de todo lo que sea, lo que planteen los diputados sobre las consideraciones generales. Claro. Bueno, decíamos, ayer fue un día de mucha intensidad, de mucha actividad, porque de hecho la expectativa estaba puesta en a ver si se podía avanzar lo más posible para que la sesión hubiera sido hoy, o tendría que haber sido hoy si nos basamos en lo que Oscar Sago, el jefe de bloque La Libertad Avanza, había dicho en esta rueda de prensa. O sea, el trabajo tenía que cerrarse el martes en comisión, el miércoles estaba atravesado por el paro, que fue ayer y que se movilizaban acá a la puerta del Congreso, entonces no quedaba, no era conveniente que una cosa estuviera en coincidencia con la otra, y para hoy estaba prevista esa comisión, pero no se pudo, no se lograron acuerdos que garantizaran todo esto que estás contando vos. Sí, centralmente hubo debate, bueno, el dictamen, recordemos que se firmó el miércoles de madrugada, ¿no? O sea, fue convocada el martes, claro. Comenzó el martes y terminó aproximadamente pasada la 1:30. El problema vino el otro día cuando varios diputados ya están expresando que firmaron el dictamen de mayoría en disidencia, expresaron públicamente en sus redes sociales o en entrevistas televisivas, radiales, que el texto que finalmente se publicó como dictamen de mayoría no era el que ellos habían firmado, que había cambios que ellos habían acordado que estén incorporados y que no habían sido incluidos. Entonces ahí es donde se generó un conflicto, según lo que dicen. Es el caso del diputado Agos Carreño de Hacemos Coalición Federal, que es de Córdoba, y también Carlos Gutiérrez, que es de también Hacemos Coalición Federal, también cordobés. Ellos dos por lo menos expresaron esto en sus propias redes sociales o en entrevistas radiales.
Con lo cual ahí es donde aparece un conflicto sobre el texto mismo del dictamen de mayoría. ¿Y qué explicación se hace sobre que no se incorporen en ese dictamen las modificaciones que habían sido previamente acordadas? Y lo que dice el oficialismo es que esas modificaciones acordadas van a ser incorporadas cuando se abra la sesión. Lo que puede hacer el oficialismo es está el dictamen que ya está firmado, ¿no? Y ya lo hicieron circular por los distintos integrantes de las comisiones. Ahora lo que puede hacer el oficialismo es, una vez que inicia la sesión en el recinto, brindar un informe diciendo proponemos hacer todos estos cambios. Eso lo pueden hacer y ya se parte, digamos, de una votación en general, ya con esos cambios incorporados, aunque el dictamen no los diga. Sí, también se hablaba respecto de que el dictamen de mayoría cuenta con muchos votos positivos, pero también con muchas disidencias. Claro. Entonces esto, a la hora de bajar el recinto y discutir ley por ley, bueno, van a pesar esas disidencias, van a ser carne de cañón en el debate político. Y hay que ver también cómo se terminan resolviendo y en qué se traducen esas disidencias. Sí, así es, Meli. Eso se va a reflejar en la votación en particular y además que son puntos sensibles y que son casi, te diría, el corazón del proyecto de la ley de bases, como es el caso de las retenciones y el caso de la movilidad jubilatoria. Esos son dos de los puntos donde quienes firman en disidencia los ponen como puntos prioritarios. Entonces, hay temor también por parte del gobierno, de que esos puntos de la ley que son claves para el plan económico del gobierno no prosperen. Entonces, hay que ver cómo evoluciona, si cambian de posición. Algunos diputados que hoy lo han planteado como que no lo votarían, si eso cambia en el recinto o se mantienen en esa negativa. ¿Y quién está al frente de esa negociación? Que además, recién comentábamos con Guido Braslavsky, también con Marco Giorgetti, que en algunos casos es medio insalvable, porque pasar de 15% de aplicación a retenciones a 0, o viceversa, de 0 a 15, pareciera ser que en el medio no hay un gris. Salvo algo que recién nos dijo el diputado de La Pampa, Ardoaín, que es del PRO, que bueno, que podrían contraproponer una especie de retención gradual para algunos productos que vaya desapareciendo como en fade, ¿viste? Como despacito, claro, como fundidamente. Pero bueno, Bueno, lo que proponen como alternativa los bloques que han firmado en disidencia, algunos de ellos, por ejemplo, bueno, la Coalición Cívica en su caso presentaron dictamen de minoría separado, pero dicen, bueno, si hay un problema con la recaudación, que el país necesita aumentar su recaudación, por eso es tan importante para el gobierno lo de las retenciones, que se toquen otros regímenes especiales, regímenes tributarios, esa famosa separata que envió el ex ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el proyecto de presupuesto, donde son aproximadamente 5 puntos de gastos tributarios, 5 puntos del PBI, que se van en estos regímenes, como el de Tierra al Fuego, como beneficios que tiene la economía del conocimiento. Entonces dicen, bueno, revisemos ahí. Eso lo ponen como una de las alternativas. Lo que pasa es que hay una frazadita corta, ¿no? Sí. Donde vos querés tapar un poquito más, abrigar un poquito más un sector de la economía, indefectiblemente, como lo que estás buscando es un equilibrio fiscal, dejás con los pies afuera, desabrigado a otros. De hecho, recién hablando de esta metáfora de la frazada corta con la diputada de Tierra del Fuego, y ahí te dice, bueno, para nosotros también nos sentimos que hay algunos aspectos que nos están echando en cara, que el tema del régimen de las exportaciones para nosotros no se tocó, pero sí se toca el tema de la zona, sí se quiere sacar el tema de las zonas frías que fue acordado, entonces nuestras tarifas se podrían ir a precios siderales. Bueno, de nuevo, es muy complejo porque además en el medio quienes mostraron tener mucho interés y mucho poder son los gobernadores, razón por la cual, entre otras cosas, en Unión por la Patria se terminan desarmando, ¿no? La provincia de Tucumán termina armando su bloque Independencia, a excepción del diputado Yedlin, que sí se quedó en Unión por la Patria. Pero ahí sí hay un pedido concreto, nos lo contaba también recién la diputada Tierra del Fuego, del gobernador Jaldo, para que ese bloque actúe de manera autónoma.
Bueno, vamos a ir a otro capítulo que generó mucha rispidez, que tiene que ver con la pretensión de privatizar en un primer momento todas las empresas del Estado, todas las empresas públicas, y se pasó por un colador y se dejó, digamos, aparte de este capítulo, a YPF. Sí. Y hay otras ¿qué es lo que tiene que pasar? Hay otras que se mantienen, pero se hace una distinción de dos grupos de empresas públicas a privatizar. Este es el principal cambio y también el procedimiento. Este martes, bueno, decíamos La Libertad Avanza, repasábamos recién con vos, Meli, obtuvo el dictamen de mayoría sobre la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y hay dos artículos que se mantienen sobre la privatización de empresas públicas dentro de lo que es el título de reforma del Estado, que incluye muchas otras más modificaciones de otras leyes, ¿no? Pero arranca con el tema de privatizaciones. Vamos a ver ahora cómo quedó el dictamen de mayoría, que fue votado con estas 55 firmas en total y 34, repasábamos recién, con disidencia. Lo que dice es que se van a declarar sujetas a privatización en los términos y con los efectos de la ley 23.696 de reforma del Estado, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en los anexos 1 y 2 de la presente ley. Antes había solo un anexo, ahora se incluye un anexo 2. ¿Por qué? Porque lo que dice es las empresas y sociedades listadas en el anexo 2 solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Entonces, aquí está el primer cambio, Meli. Hay dos anexos. Una de las sociedades que pueden ser sujetas a privatización en forma total y otro anexo donde se detallan las privatizaciones que se pueden hacer en forma parcial, nada más. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente placa para ver algunos de estos ejemplos. En el 1, que son las que se podrían privatizar totalmente, hay unas 35 empresas públicas. Entre ellas están detalladas Aerolíneas Argentinas, AISA, Empresa Argentina de Navegación Aérea, que es una sociedad del Estado, Energía Argentina Sociedad Anónima, que es ENARSA, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, TELAM, Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otras. Pusimos, bueno, algunas para graficar. Sí, porque son de distinto orden. Claro, hizo una lista de eso, de 35, muy, muy extensa. Ahora, en el anexo 2 hay solamente las que pueden ser privatizadas parcialmente, hay solo 3. Vamos a la anterior para repasar esa. Las 3 que están para privatizar en forma parcial. Banco Nación, que era un punto bastante también polémico con los bloques que le planteaban una de las cuestiones a modificar, no solo lo YPF, sino que el Banco Nación también sea eliminado. ¿Sabés por qué se hizo esa diferenciación? Porque el pedido iba por las dos. Perdón, estaba mirando mal la cámara. Iba por las dos. Iba por YPF y por Banco Nación, como que quedaran exceptuadas directamente de la lista. ¿Por qué quedó Banco Nación en esta intersección de en vías de privatizarse? No sé bien la diferencia de por qué Banco Nación. No sé si es por la modalidad, porque recordemos, YPF ya es una sociedad anónima. Lo que tiene, o sea, ya fue privatizada en los 90, ¿no? Con esta ley que se cita, que es la ley de reforma del Estado o ley Dromi, por el autor de esa ley. En todo lo que tiene, lo que se recuperó después de la privatización es que el Estado tenga la mitad más uno de las acciones, ¿sí? Ese es el caso de YPF, por lo menos. En el caso de Banco Nación, yo entiendo que es otra figura, de cómo está, o sea, que es público directamente. O sea, donde depende enteramente del Estado, aunque después, por supuesto, tiene intercambios financieros y todo con otras entidades, pero es público enteramente. ¿Y existe alguna empresa que hoy por hoy sea mitad del Estado y mitad de financiamiento privado? ¿Existe esta experiencia? ¿Como la YPF?
No, como la que se propone para Banco Nación, para ARSAT, para... Eso, YPF. El modelo es YPF. Hoy es YPF. Sí, yo creo que, o sea, el modelo es donde el Estado tiene la participación, digamos, mayoritaria, ¿no? La mitad más uno, entonces tiene el poder de decisión, ahora tiene un directorio, funciona como una empresa como cualquier otra, digamos, pasa, con la diferenciación de que tiene participación el Estado Claro, pero porque es una empresa también que, digamos, hace uso de nuestros recursos naturales. Entonces ahí también necesitas que esté el Estado un poco como veedor de los recursos naturales. No, y además el área, energía, acceso a la energía, combustibles, es un área también importante que hace no solamente a todo lo que tiene que ver la energía para lo que es la industria, o sea, y toda la producción que hace el país, sino también a los usuarios, o sea, todos los que recibimos la energía en nuestras casas también tiene que ver, entonces hay un papel importante del Estado ahí. Y la otra, que también podría ser sujeta a privatización parcial, es Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. En el caso de Nucleoeléctrica, o sea, tiene que ver con la energía nuclear, también es un área bastante sensible, entonces... También desde la oposición se decía por qué vamos a dejar en manos privadas algo como la energía nuclear, que es muy importante, sería poco estratégico, planteaban muchos diputados de la oposición que esté en manos privadas, y en el caso de ARSAT es todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. ARSAT es una empresa pública que ha hecho todo el cableado, por ejemplo, para que Internet pueda llegar a todo el país. Y después las empresas privadas hacen uso de ese cableado, digamos, ¿no? Pero lo ha hecho el Estado, o sea, la toda infraestructura de telecomunicaciones, claro. Claro. Así que bueno, así es como quedó las empresas distinguidas en estos dos grupos. Ahora, dice algunas cosas más. Vamos a la siguiente placa. Ahora sí, en el artículo 7 lo que dice es que respecto del proceso de privatizaciones que se lleve adelante conforme a las disposiciones de la presente ley, intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la Ley 23.696. Pero hay que conformar esta Comisión Bicameral. Claro, es que hoy en día está desactivada. La ley esta es la que decíamos que es la de reforma del Estado, que fue la que fue digamos, la arquitectura normativa para poder privatizar en los 90. Y para poder estatizar también. La bicameral esta. No, esas fueron a partir de otras decisiones para estatizar. Yo pensé que tuvo la doble función, la privatización y el proceso de estatización. Estatización. Yo entiendo que no, que esos fueron leyes aparte. Por ejemplo, que el Estado se pueda hacer del 100% de las acciones de Aerolíneas Argentinas, es una ley específica. Claro, ¿no? está bien. Lo mismo en el caso de YPF. Ahora, sí, esta comisión, cuando dejaron de dar privatizaciones, dejó de existir en el Congreso, ¿no? Esta comisión bicameral. Vamos a la siguiente placa para ver un poco qué significa. Bueno, esta ley de reforma del Estado, que es mencionada en la ley de bases para todo este proceso de privatizaciones que se propone, fue sancionada el 17 de agosto de 1989, fue en los primeros meses del gobierno de Menem. Allí es donde se cree, o sea, en esa ley se crea la bicameral, que tiene 6 integrantes de diputados y 6 integrantes del Senado. Y lo que establece esta normativa es que se ejercerá la coordinación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional con esta bicameral, donde se van a informar los procedimientos y que podrá requerir información, formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen. Es decir, es una especie de control lo que tendría que hacer esta comisión bicameral, pidiendo informes, haciéndolos públicos, hacer sugerencias al Poder Ejecutivo, esto sí, esto no. Sí. Entonces, bueno, ese sería un poco el rol, que era algo que también se reclamaba de alguna manera desde la oposición para que no quede todo en manos del Poder Ejecutivo y que el Congreso pueda tener un rol de control en este eventual proceso que se lleve adelante. Vamos a la siguiente placa. Lo que plantea el artículo 8, decíamos son 2 artículos, el 7 y el 8, que es sobre privatizaciones en este dictamen, modifica la Ley Nacional de Actividad Nuclear, esta es del año 1997, y lo que tiene es que incluye en las decisiones del Estado
sobre Nucleoeléctrica Argentina, que pueda incorporar accionistas en la sociedad que le otorguen el control en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales. Eso es lo que modifica en esta ley para que el Estado pueda tener esas decisiones, digamos, de que puedan incorporarse accionistas privados, justamente por esto de que, bueno, si pasara a ser privatizada parcialmente, eso querría decir que el Estado mantendría una participación, sí. Vendrían accionistas privados, pero sería el Estado el que se le da la atribución de poder abrirle la puerta a esos accionistas privados. Creo que con esta es la última, creo que no queda ninguna más, así que bueno, este es un poco un repaso de lo que es el capítulo de las privatizaciones de empresas públicas. Sí, que no entró dentro de las leyes de color rojo de este criterio de semaforización, pero sí para la oposición o los espacios políticos que componen hoy la oposición dentro del Congreso, era algo que tenía que revisarse. Y antes que Javier Milei se convirtiera en el presidente de los argentinos, se intentó en el Congreso lo contrario, ¿no? Armar paquetes de leyes tendientes a proteger empresas públicas para que, en caso de que quisieran ser privatizadas, se tuviese que conseguir una mayoría agravada en el Congreso, algo que se equipara a la elección de jueces. Pero no se consiguió avanzar con estos sistemas protectorios de las empresas públicas, con estas leyes que se pretendían impulsar cuando todavía no se sabía que Javier Milei iba a ser el presidente. Eso es algo que se intentó aquí, pero no se logró. Sí, había logrado dictamen, era un proyecto, era una mayoría grabada para que el Estado tome la decisión de deshacerse de las acciones de Aerolíneas Argentinas. Claro, era para Aerolíneas Argentinas. Claro, sí. Era un proyecto de Máximo Kirchner, había conseguido dictamen, pero nunca tuvo el consenso para ser incluido en el temario de una sesión. Claro. Entonces quedó y ya cayó ese dictamen, ¿no? Una vez que hay una renovación de la Cámara, los dictámenes que fueron emitidos antes y no llegaron al recinto se caen directamente, entonces de querer aprobarse ese dictamen nuevamente tiene que volver a ingresar el proyecto, volver a dictaminarse en comisiones. Sí, también aquí hubo, cuando se intentó avanzar con ese proyecto de ley, que bueno, como bien explicas vos, finalmente obtuvo dictamen, vino el titular de Aerolíneas Argentinas a dar una especie de cuenta del estado contable de la compañía, ¿no? Con datos muy concretos, y ahí explicaba, me acuerdo en la exposición, que no se había echado mano a ningún recurso del Estado, que era una empresa con sustentabilidad, que era una empresa que había crecido sobre todo en cantidad de vuelos, que había podido barrer con distintas rutas, que fueron amplificadas desde la gestión de que Aerolíneas Argentinas es una aerolínea de bandera. Claro. Que, dicho sea de paso, se plegó al paro de actividades, que era una incógnita sobre qué es lo que iba a hacer, y finalmente los tripulantes de Aerolíneas Argentinas y también el personal de tierra de los aeronavegantes se plegaron, lo que generó también demoras y cancelaciones en otros vuelos que necesita de ese personal para estar operativo. Pausa primera en el resumen y en un ratito nos reencontramos aquí en la pantalla de TV. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos de regreso después de la pausa. Este es el resumen. Le estaba contando a Jessy el espacio, obviamente, que lidera y conduce José Di Mauro, tu compañero de todos los jueves, pero él está haciendo el reemplazo de Fer Fraquelli, que está gozando de sus vacaciones. Así que así estamos haciéndonos el aguante entre todos. Sí. Jessy, bueno, ¿qué pasa dentro del aguante que le están haciendo a la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos por estas horas? ¿Qué se sabe? ¿Estamos chusmeando algo? Hay reuniones en el Palacio, en el despacho de Martín Menem, el presidente de esta Cámara, que son las conversaciones que se dan siempre previo al intento de sesionar para poder ver, bueno, poder tener una visión de en qué cosas podría haber quórum, en qué puntos no, y seguramente seguirán conversando si hacen una propuesta de modificaciones al inicio
de la sesión por esta cuestión de que el texto no termina de conformar y no era el que habían acordado, según dijeron algunos diputados, por lo menos de Hacemos Coalición Federal. Hoy había circulado y también había salido publicado que un espacio de la coalición de la coalición cívica iba a hacer una especie de presentación judicial recriminando la reescritura del texto que hubo ayer en un lugar en el barrio de Recoleta, pero después lo desmintieron, dicen que se trató desde la coalición dicen de una operación, que eso no estaba para nada dentro de las posibilidades. No hay que descartar igual que haya, me parece, presentaciones quizás o de Unión por la Patria o de otros bloques que quieran manifestar, digamos, estas irregularidades que vienen anunciando algunos diputados. Eso pondría en problemas, tendría que ver el oficialismo qué respuesta da con respecto a estas irregularidades que se señalan. Claro. Decíamos que desde que se terminó la actividad en el plenario de comisiones, casi todos los diputados, por lo menos los que nosotros hemos venido consultando, saludaban la idea de la cantidad de voces que se pudieron expresar, este intercambio que hubo entre los funcionarios de gobierno y los diputados y que incluso la predisposición de los mismos para quedarse muchas horas profundizando sobre algunos temas, sobre todo la parte del recorte del Estado, la cuestión específica de cada área, ¿no? Para qué querían facultades delegadas para cada una de las áreas que se declaraba en emergencia. Eso también luego significó o produjo que se sacasen de la ley original 2 de las emergencias que habían sido incluidas, o sea que había 11 descriptas en esta ley, ¿no? Como paraguas para poder asegurar facultades delegadas en estas cuestiones, pero hay 2 que se retiraron. ¿Qué puede seguir recortándose la cuestión de las facultades delegadas en el recinto? ¿Es posible? Sí, porque de parte de los bloques opositores, varios señalan, por ejemplo, que no quieren que se declare la emergencia y se dé facultades delegadas en el área previsional ni tarifaria. O sea, que pasen todas esas discusiones por el Congreso. Claro, en el dictamen que se formalizó, digamos, en el día de ayer, que se envió a los diputados que integran las comisiones, se mantienen estas áreas, se mantiene tanto la tarifaria como la previsional, pero son dos áreas que a la oposición no quisiera retirar eso. O también lo que dice una opción es especificar muy bien y delinear muy bien en el texto a qué se refiere esa delegación de facultades. ¿Qué significa? Claro, ¿para hacer qué? O sea, que eso es algo que, por ejemplo, creo que fue Margarita Stolbizer, que, bueno, en el caso de ella con Mónica Fein también presentaron un dictamen propio de minoría con sus 2 firmas. Y ya que traes esos nombres, dicho sea de paso, ellas 2 lo que reclamaron o lo que declararon, por lo menos, es que les había resultado como insuficiente el debate que se produjo en torno a una ley tan extensa. La palabra de Margarita Stolbizer, sobre todo, la crítica venía por ese lado, ¿no? Como que, a ver, en la cuestión general y las cuestiones de fondo, en su gran mayoría, acordaba, le parecía que eran discusiones que había que dar, pero de repente, un capítulo que ya se descartó, en la ley de bases, que es toda la reforma electoral, ella decía, yo estoy de acuerdo, creo que es una charla, una discusión que hay que dar, un debate que hay que dar, y este año, que es un año no electoral, pero no es el momento. Claro. No, digamos, porque claro, venía el ministro Franco, pero viste que en un momento se tuvo que ir porque tenía la reunión esta. Igual, ojo Meli, que si bien el capítulo electoral la mayoría se sacó, hay un punto que se dejó, es verdad, que no es menor, que es lo que hace al financiamiento de las campañas electorales. Lo que propone la ley de bases es que pueda ser libre el financiamiento privado. Sí. Entonces eso, por supuesto, haría inclinar mucho la cancha, dicen algunos diputados, en una campaña electoral de los partidos más grandes o que tienen más apoyo de sectores empresarios o que tienen el dinero para ponerlo en una campaña electoral. Sí, sería muy desigual. Ahora que traes ese artículo, esa ley,
No, es artículo, porque ya aprendí que es artículo y no ley. Ayer nos lo contaba uno de nuestros compañeros, tampoco me acuerdo quién, que decía que también se incluyó, Leo Fredes lo dijo, que el tope máximo de financiamiento de campañas políticas estaba fijado en algo así como 4 millones de pesos. Entonces, es nada, me dice Leo, porque después cuando uno ve las campañas que hacen, la difusión que hay, los actos, la publicidad, todo eso, vos decís, esto no está financiado con 4 millones de pesos. Entonces, si vos sacás ese tope y que no haya tope, también, dicen algunos, lo que genera es mayor transparencia, porque nadie puede objetar respecto a lo que se pone o lo que no se pone. Y otra cosa que al parecer también es que fue bien recibido, es que figure una sola cuenta bancaria para recibir todas las contribuciones que se hacen para la campaña. Porque habitualmente lo que pasa es que se va girando dinero de distintas personas X a distintas cuentas bancarias y se pierde la trazabilidad del financiamiento de la campaña y se traduce en cosas que no son legales. Claro. Bueno, es un artículo que genera... Por ejemplo, el narcotráfico. Va a generar mucha polémica, porque pensá que hoy en día la ley electoral actual lo que hace también es en las nacionales, ¿no? No me refiero a las provinciales, en las elecciones nacionales, dar espacios gratuitos. Sí. En radio, televisión, siempre escuchamos los spots cuando estamos en periodo de campaña electoral, que tienen una fecha de cuándo. Nos los aprendimos de memoria. Sí, a todos seguramente. Pero eso lo que intentaba generar el espíritu de esa norma, digamos, cuando se aprobó, es que haya un piso de igualdad. No es que hace que todos sean iguales los partidos, por supuesto, porque hay quienes reciben más aportes, otros menos, pero eso da un piso de igualdad. Entonces lo que cuestionaban, el caso también, no solo Margarita Stolbizer, creo que los radicales también cuestionan que se mantenga este punto, es porque, va a dejar de ser ese piso igualitario. Mira, mencionaste Stolbizer, nuestra producción a cargo de Cintia está muy atenta y tiene preparado un tramo de la entrevista que le hizo, creo que nuestro compañero Horacio Bon, que charló más temprano con ella, o fue José Di Mauro, no me acuerdo porque es José Di Mauro. Excelente, nuestro compañero José Di Mauro le entrevistó y esto obtuvo. Nosotros presentamos un dictamen, obviamente de minoría, conjuntamente con la diputada Mónica Fein del Partido Socialista. Nos pareció que teníamos que tener una marca que nos identificara en lo que es nuestra posición. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar con la gobernabilidad, a brindarle al nuevo gobierno herramientas para llevar adelante lo que nosotros entendemos es una emergencia, pero que debe ser acotada en las materias y en los tiempos. Por eso adherimos a una emergencia económica, fiscal, financiera, administrativa, y le brindamos esas herramientas. No queremos desfinanciar y por lo tanto herramientas que a nosotros no nos gustan tanto, pero nos parecen tal vez necesarias, como la moratoria o el blanqueo. Nosotros decidimos aceptar una reforma acotada, digamos, pero de algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado más general, la reforma de tipo administrativa, y teníamos que dejar claro que despejamos de esta emergencia todos esos temas que no consideramos constituyan prioridad frente a lo que es la situación económica tan apremiante y que el Poder Ejecutivo no debió haber metido en este proyecto de ley ómnibus. Algunos de esos temas nosotros no nos negamos a discutirlo en sesiones ordinarias, pero no era este el momento. Con otras directamente estamos en desacuerdo, como tiene que ver los temas de cultura, de educación y obviamente reforma electoral. Todo eso pasará a discutirse y sobre todo el tema reformas a los códigos de fondo. Para nosotros es muy malo discutir los códigos de fondo de esta manera, ¿no? Tan descolgado, discutir un artículo de lo que son verdaderos sistemas jurídicos, ¿no? La reforma política venía
proponía en 3 partes en el proyecto original. Uno era las PASO, el otro es la reforma del sistema electoral con la creación de este nuevo sistema de circunscripciones uninominales, en 4 partes, perdón. La otra es, si se quiere, una reforma que considero recontra necesaria, que es la actualización del número de representantes en la Cámara, de la composición de la Cámara. Yo no compartía la fórmula de cálculo que proponía el Ejecutivo, pero sí creo que es imprescindible hacerlo porque estamos en deuda desde hace muchísimos años en cumplir el artículo 45 de la Constitución, que establece la proporcionalidad. Y el cuarto aspecto era el de financiamiento de la política y de los partidos y de las campañas, y eso sí estuvo incluido. Y nosotros obviamente estábamos en contra de esto también, porque esto no se puede discutir de esa manera, y además el objetivo de financiamiento de los partidos no compartimos. Respecto de la PASO, lo que digo es una opinión mía personal. Yo estoy en contra de las PASO, no estoy de acuerdo con las PASO, no lo estuve nunca, porque me parece que es una injerencia en la vida de los partidos políticos. Yo sé que hay mucha representación en el Congreso y que hoy los partidos políticos no tienen una gran o una buena opinión, digamos, pero yo sigo pensando que el sistema democrático se basa en partidos políticos, que son organizaciones que deben funcionar, valga la redundancia, orgánicamente, y yo pertenezco a un partido que así funciona. Por lo tanto, creo que los partidos pueden y deben hacer sus elecciones internas, por supuesto, pero para que sus afiliados y sus miembros decidan quiénes son los que los conducen, quiénes son sus candidatos, y no me parece buena la injerencia. Y agregado a esto, lo que menos me parece bueno es la obligatoriedad que tiene, no solo para que todos los partidos vayan a una interna, aun cuando no haya competencia, lo que ha significado en todos estos años un dispendio de recursos brutal, sino que me parece mucho peor que sea obligatoria la participación en una interna a todos los ciudadanos que tienen sí o sí que ir a participar. Bueno, ahí lo explicaba Margarita Stolbizer en esta nota que le dio a nuestro compañero José I. Mauro. Cuando hablaba del fondo, se refiere al Fondo de Sustentabilidad, ¿no? Que es el fondo que dejaron las AFJP, que se pretende que pase al Tesoro del Estado. Sí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es uno de los artículos que está generando discusión en estas horas, después del plenario de comisiones que dictaminó, porque justamente los gobernadores lo que venían solicitando es que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad pase al Tesoro Nacional, pero que una parte quede explícito que iría a las provincias para cubrir deudas que tienen de las cajas provinciales. Entonces lo que ellos piden es que quede explicitado, o sea, para aprobarlo dicen, bueno, pero que esto no sea solo para el Tesoro Nacional, que se pueda repartir con el conjunto de las provincias. Claro, el tema también ahí explicaba de la reforma electoral que estábamos haciendo mención hace un ratito. Ahí ella dijo la cuestión modificada del financiamiento de las campañas políticas no le parece un punto importante, y después dijo el tema de las PASO. Sí, ella particularmente le parece que hay que eliminarlas, pero bueno, por ahí no es el momento para debatirlas, claro, en una ley que describe emergencias, ¿no? Explicaba. Claro, ella, aparte en su intervención, Stolbizer, en el plenario de comisiones, lo que decía era que justamente son temas que deberían ser más bien tratados en ordinarias, y también cuestionó los procedimientos que tuvo el gobierno de Javier Milei con respecto al DNU. Dice, ¿por qué se van a hacer DNU de esa magnitud cuando se convoca a extraordinarias y el Congreso está funcionando? O sea, no hay necesidad de gobernar por decreto, sino que sería importante que esas leyes se puedan enviar. O sea, que no había ni necesidad ni urgencia. Eso fue uno de los planteos también que dejó Margarita Stolbizer, que recordemos, claro, hoy es parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Que presentaron otros dictámenes. Sí, los diputados que integran ese bloque tuvieron 3 dictámenes. Tuvieron quienes firmaron en cada el de uno mayoría. Presentó el propio, digamos. No, un sector firmó en disidencia el de mayoría. Sí. Es decir, el del oficialismo, pero con una disidencia como los otros 34. Después estuvieron los diputados de la coalición cívica, que presentaron uno de los dictámenes de minoría, y después Mónica Fein y Margarita Stolbizer, que presentaron
otro dictamen separado para también manifestar sus disidencias, pero sin apoyar el conjunto de la ley, ¿no? Que ese era un poco el debate que tenían los diputados. Bueno, por ejemplo, escuchaba a Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical, decía, bueno, todos teníamos disidencias, estos bloques opositores, bueno, cuál era la mejor forma de expresarlo fue lo que de alguna manera diferenció. Desde la Unión Cívica Radical, un sector decidió apoyar para darle las herramientas al gobierno, aunque son muchas las disidencias que tienen. Sí, y hay que ver de nuevo, porque una cosa es lo que pasó en el plenario y otra cosa es lo que va a pasar en el recinto, en un debate que se anticipa como muy, muy largo, tal vez una de las sesiones récord en durabilidad, porque si bien va a haber partes en las que seguramente se avance como más rapidito porque no hay tantas resistencias, ahí donde haya disidencias, observaciones y dictámenes que tengan una mirada contrapuesta, ahí se va a ir artículo por artículo. Seguimos escuchando más voces hablando sobre la ley de bases. En un proyecto de ley que es maratónico en su tratamiento y además en lo que implica para concretamente los patagónicos, santacruceños y santacruceñas, es afectarnos la vida en todo, desaparecer nuestro subsidio como zonas frías. Ustedes saben que esta ley se ha votado hace muy poco en el Congreso, donde de hecho se extendió no solo la Patagonia, sino también otras provincias. Ayer incluso había conflictos, estaban decidiendo qué hacer con Mar del Plata, por ejemplo. Exactamente. Y ni hablar de la querida Patagonia, ¿no? Nosotros somos productores de ese gas que por derecho, digamos, tenemos subsidiados, y no para derrochar energía, como nos trataron en la época de Mauricio Macri, no porque usamos remera para estar adentro de casa, sino porque obviamente necesitamos de la calefacción a lo largo de todo el año, porque son muy pocos los días en el verano donde las temperaturas pueden llegar a ser más favorables. Pero nosotros además, si bajamos de golpe la calefacción de nuestras casas, que todavía no todas están calefaccionadas a gas, porque esto también hay que decirlo, corremos el riesgo que se nos escarchen las cañerías y que el daño sea peor. Entonces hay que vivir en la Patagonia, hay que saber y hay que conocer. Mi prioridad es defender los recursos de mi provincia, el gas, los hidrocarburos, la pesca, el turismo, que también es avasallado y atacado por este proyecto de ley, defender la universidad pública, que para los patagónicos solo sabemos lo que implica el desarraigo cuando un joven el que puede venir a Buenos Aires o a otro lugar del país para acceder a los estudios superiores. Nosotros necesitamos que nuestras universidades públicas en Santa Cruz sigan siendo financiadas para que los santacruceños y santacruceñas tengan el mismo derecho a estudiar en la universidad como lo tiene cualquier argentino y argentina. Bueno, lo que se explica respecto de las zonas frías es algo que también se debatió mucho aquí en el Congreso y de hecho también propició que se presentara el contraproyecto, que son las zonas calientes, que tampoco nunca pudo avanzar, pero bueno, es el mismo pedido pero al revés, ¿no? Para esas temperaturas que tienen mayormente temperaturas extremas y que entonces necesitan tener permanentemente refrigeración para poder tener calidad de vida. Entonces las tarifas, a la luz de lo que ya se discutió en audiencias públicas sobre cómo van a ser los incrementos, van a ser muy considerables, ¿no? Hoy más temprano tuvimos la visita de una diputada de Tierra del Fuego, también de Unión por la Patria, y ella explicaba, mira, hoy por hoy una familia paga unos 10.000 pesos en tarifa de gas. Pero el mes que viene van a venir 20.000 y se hizo el cálculo que una familia en invierno podría llegar a estar pagando 450.000 pesos de gas. Ya me cayó la mandíbula porque todavía nosotros no sabemos cuál va a ser el impacto de otras tarifas sin tener temperaturas tan extremas. Pero bueno, hay días de verano muy intensos en la ciudad de Buenos Aires y todavía no sabemos qué tarifas nos van a venir de luz. Yo en mi caso con hijo adolescente que vive como si estuviese en un natatorio, vive muerto de calor, es como decís, por favor, o sea, aflojame con el aire en algún momento, pero bueno, ya lo voy a sufrir el mes que viene, te cuento, Jessy. Pero bueno, hay mucha preocupación también en relación a las tarifas porque hay un montón de cosas que, por ejemplo, no sé, pasan por audiencias, pero no son vinculantes. O sea, es una discusión que es pública, que es una audiencia pública, que está bueno que así sea, pero después
se acordó del aumento y se acordó del aumento. Y Claro. no hay mucha tutía, ¿no? En ese sentido. Sí, tienen que diseñar más precisamente desde el Poder Ejecutivo todavía un esquema de cómo va a ser, ¿no? Todo escalonado, cómo es el tema de los hogares, o sea, cómo se determina que un hogar es el que más necesita que esos subsidios, porque un poco lo que presentó el Poder Ejecutivo es que quieren subsidiar en las tarifas solo a los que lo necesitan verdaderamente. Claro. Ahora, cómo determinar quiénes son ese universo es un diseño complejo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que también tienen que especificar, cómo lo van a medir, hasta cuánto del consumo se va a subsidiar. Todo eso faltan detalles. Sí hay una propuesta ya anunciada de aumentos, o sea, los subsidios se van a quitar ya con un cronograma, entonces eso va a impactar en el aumento de tarifas. Claro, claro. A ver, se vienen muchas discusiones que se van a traducir en el Congreso y todavía es que no se sabe, más allá de que más temprano el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que la sesión está prevista para la semana que viene. Hoy lo conversábamos con Gonza desde el móvil, que la palabra que se impone o la que fuere que se impone en cualquier crónica periodística por estas horas tiene que ser en un potencial, en un verbo potencial, porque la realidad nos viene mostrando que todo aquello que estaba previsto que sucediera de una determinada manera no fue. Entonces, desde todo punto de vista, digamos, porque se prolongó el plenario, porque fue en mayor cantidad de días, porque no se sabía bien si la Libertad Avanza iba a poder obtener un dictamen de mayoría, finalmente lo obtiene, pero también con muchas disidencias. Toda la escena que se cuenta que se vivió anoche, a donde había algunos diputados terminando de escribir lo que ellos llaman la hoja de ruta para la sesión, que todos coinciden en que va a ser el martes. Tampoco sabemos si efectivamente la labor parlamentaria va a ser el lunes, pero es lo que está circulando, ¿no? Es como todo se está terminando de escribir, ¿no? Y supongo que, en estas últimas horas habrá un poco más de actualización de esa información. Mañana también yo creo que va a ser un día de mucha actividad y el fin de semana. Sí, sin dudas, Meli, sin dudas. La última confirmación, cuando se termine de hacer oficial, va a depender mucho de lo que estén conversando por este problema de, ¿está el quórum o no? Porque si no se atienden, creo yo, los pedidos, o por lo menos cómo lo manifestaron, ¿no? Desde la Unión Cívica Radical, desde el PRO, sobre todo el bloque de Hacemos Coalición Federal, hasta tanto no sean atendidos sus reclamos, pueden tomar la opción de no dar quórum para la sesión. No, y aparte, digamos, el qué tipo de reclamos. Hay una situación que de fondo está el equilibrio fiscal. Entonces, ¿cuál es el brazo de, digamos, a cuánto está dispuesto en esta pulseada a ceder el gobierno? En realidad está atado o está ajustado a lo que vos decías, a la estructura, al corazón de esta ley, cuyo corazón es estrictamente fiscal. Y aquí hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y también ya se anticipó con el propio ministro de Economía. Si no se aprueba y no se aprueba rápido, lo que se viene es peor, porque hay que ir a un déficit cero. No se puede seguir gastando más dinero del que se tiene. No hay plata y no hay tiempo. Es lo que más hemos escuchado en estas últimas horas. Vamos a hacer una pausa. Dale. Y en un ratito actualizamos toda la información para compartir con ustedes.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa y estamos pensando qué es lo que puede seguir sucediendo en el día de hoy con Jessy Calcaño, con mi compañera. El día de hoy, mañana, que seguramente va a ser un día también de muchos intercambios. Sabemos que hay distintas reuniones que están transcurriendo ahora, vos decías, ¿no? Tanto dentro del recinto como en los despachos de los diputados y los gobernadores también que están haciendo lo propio.
tanto lo propio que en Tucumán se salieron de la Unión por la Patria 3 gobernadores, 3 diputados. Sí. Ya hasta ahora, Jessy, viste, se me cruzan los cables. Pero bueno, esto está generando... Claro, es que es una ley también, lo decíamos todos estos días, que quedó expuesto, que toca muchos sectores, muy diversos, con realidades muy distintas, y que me imagino que también es muy difícil generar una ley de bases y principios tan profunda y tan extensa y que toca tantos sectores, tantas actividades, y no tener consecuencias, ¿no? Claro. En el medio. De hecho, te preguntábamos un poco, digamos, por encima, porque, por ejemplo, el sector de la cultura, sin profundizar, porque, de nuevo, imagínense, son 520 artículos y uno no tiene profundidad en absolutamente todos, pero también el sector de la cultura resistió. Habían dicho que iban a formar parte de la movilización de ayer, finalmente no estuvieron. Sí, o sea, sí, pero, había sectores de la cultura. Claro, pero quiero decirte, o sea, se esperaba el colectivo de actores, se esperaba, digamos... De personalidades. Claro, de personalidades. Sí, por supuesto, fue bien variado, ¿no?, lo que se vio en la calle ayer. Pero se esperaba, no sé, Pablo Echarri marchando. Finalmente lo que ellos... con sus exposiciones y con sus presentaciones y con sus distintos reclamos, expresiones sobre cómo veían amenazado el sector de la cultura, ahí pudieron, bueno, encontrar algunos puntos de diálogo, ¿no? Sobre algunas decisiones que se tomaron sobre el Inca, sobre la posibilidad de que también algunos organismos o instituciones pasen en la Secretaría de Cultura. Y bueno, digamos, si bien no contenta absolutamente a todos, por lo menos fueron escuchados y eso fue bien recibido. Hablando sobre las horas que se vienen, está Gonza en la calle, en el móvil, para traernos información actualizada. Gonza, ¿qué está pasando por estas horas en el Congreso y qué va a pasar en las próximas? Sobre todo mañana, que va a ser un día de mucha actividad. Bienvenido. Meli, renovamos el saludo, abrazo también para los compañeros en piso. A ver, si nosotros a mis espaldas atravesáramos las paredes que tenemos, digamos, atrás, sí, estaríamos llegando a uno de los ingresos de una especie de portón donde hay algunas, ¿cómo te puedo decir? Algunos despachos que pertenecen justamente a la Cámara, que no están precisamente en el edificio anexo donde está, por ejemplo, ubicado el canal, pero sí que ha sido gran protagonista durante esta semana, porque allí hubo reuniones muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta reuniones de Hacemos Coalición Federal, este bloque que lidera el diputado Pichetto, y que allí en este momento se está realizando una reunión con integrantes de este bloque de Hacemos Coalición Federal, también con personas de Innovación Federal, y ante la consulta, porque tuve la oportunidad de cruzarme con algunos de ellos, bueno, me he cruzado con el diputado Brugue, me he cruzado con el diputado Carlos Gutiérrez, me he cruzado, por ejemplo, con el diputado Agustín Domingo, con el diputado Paulón, con la diputada Oliveto Lagos, bueno, con muchos diputados que están aquí cercanos y que están reunidos, obviamente, esperando lo que será la semana próxima sobre todas las cosas. En principio, cuando uno consulta por el día martes, nadie niega que se va a realizar la sesión. No es que te dicen, no, martes no, se va a realizar lunes, no se va a realizar, no. Ante todo eso, ante las consultas, para que quede en claro esto, lo primero que se puede exteriorizar respecto a las consultas aquí en la calle, en las cercanías al Congreso. Justo recién sí, nos mirábamos también con Jessy mientras vos hablabas. El tema es que sí, uno escucha esa fecha ahí marcadita con alfiler en el calendario imaginario que puede tener hoy por hoy un diputado en su despacho, ahí detrás de esas columnas que vos nos estás mostrando. El asunto es cómo se llega al martes, con qué números llegan al martes, con qué clima llegan al martes. Exacto. Con qué acuerdos, con qué desacuerdos, con qué tensiones. Algo se tensó, porque por hoy lo que se está diciendo es que la sesión hoy no hubiera podido ser, entre otras cosas, más allá de la cuestión burocrática, las firmas, esto y lo otro, por los números.
hay que ver qué Sí, capacidad también hay que- de acercamiento, ¿viste? Como cuando jugamos al fútbol, ¿cuánto vos podés llegar al área chica? Que capaz no te dejan. Exactamente. Bueno, la consulta obviamente fue dirigida a lo que es la sesión del martes de distintos legisladores que uno se va encontrando aquí por las cercanías, digamos, al Congreso, pero sigue firme el tema de las disidencias. Claro. Hay que tener en cuenta la firmeza que se está teniendo en este sentido, más allá del acompañamiento en general al proyecto que se dictaminó, o el dictamen en realidad, que se aprobó con las 55 firmas en general, pero dentro de esas 34 disidencias hay muchas posturas firmes respecto a temas muy importantes. La fórmula del sistema jubilatorio, por ejemplo, es una de ellas, y sobre todo sigue latente como un tema muy importante, que ya lo es de por sí, pero en estos días se ha hecho mucho más fuerte inclusive este tema, que tiene que ver con las retenciones. Noto cierta firmeza en este sentido, por eso, como hoy escuchábamos, bueno, en realidad tuve la oportunidad de escuchar las palabras de Oscar Sago, nada más y nada menos, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, en una comunicación telefónica con una radio, en donde dijo, decía? seguimos hablando, seguimos conversando, que siguen conversando puntualmente en este tema de las retenciones. Vos fijate que el Sago también, en esta rueda de prensa que se hizo al principio de esta semana, te dijo y les dijo a ustedes, a los colegas que estaban allí obteniendo esos testimonios, esto, ¿no? Que no son conversaciones zanjadas. El asunto es también algunas otras declaraciones que se escucharon de funcionarios del gobierno, por ejemplo, la del ministro del Interior, Guillermo Francos, que dice no se puede seguir avanzando en dar concesiones porque lo que tenés del otro lado es el equilibrio fiscal. Guillermo Francos dijo, el ministro del Interior, ya está como hasta acá con las concesiones. Y algo que decías vos también, Jessy, más temprano, que tiene que ver con lo que se anticipa como una consecuencia si no se acompaña a este proyecto de ley de bases, se terminan las transferencias a las provincias, se corta el dinero a las provincias. Bueno, justamente ayer nos anoticiábamos esto a través de las redes sociales por un tuit, o en realidad una publicación que realizó en la red social X, por ejemplo, Toto Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, respecto a la situación con las provincias en caso de no aprobarse, bueno, esta ley ómnibus, esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Bueno, también esto, hoy las redes sociales hablan de por sí, al igual casi que como una conferencia de prensa, teniendo en cuenta la importancia y la relevancia, siempre hablando de las cuentas oficiales, ¿no? En este caso hablamos de una cuenta oficial. Sí, claro, son espacios que de una manera y con mucho impacto y de una manera muy efectiva los legisladores van eligiendo para drenar ahí lo que está pasando. Es una manera también muy democrática en un punto, porque no lo hacen a través de un periodista o a través de un medio de comunicación o en un off, sino que hay ahí un descargo directo, casi sin mediaciones, del legislador a contarle a la sociedad cómo se siente respecto a este momento político. Gonza, avisanos cualquier cosa, porque estás en un lugar muy importante, muy estratégico y en una tarde donde está pasando de todo. Hay mucha información, mucho de lo que se ve y mucho de lo que no se ve, por eso algunas de esas reuniones no suceden dentro del Congreso de la Nación, suceden en despachos, en oficinas, en cafés, en los recovecos. Veo las miraditas de Gonza que va para un lado y para el otro, me parece que ahí atento a algo que está... Sí, porque veo...
Porque veo diputados, diputadas que van pasando, ¿eh? Bueno. Lo voy viendo en la entrada, en la salida, pero es un día realmente para escucharlos. Tus ojos te delataron el rastreo de la información. Escuchá, Gonza, Sí. hagamos una cosa, desconectemos, así podés ir por lo menos a ver si podés charlar en off con alguno de los diputados, a ver qué te pueden contar de lo que está pasando, y cuando vos nos digas que tenés algo para contarnos, nos avisas. Dale, Meli, será un placer y aquí estaremos ante cualquier novedad o la oportunidad de escuchar a algún diputado. Dale, gracias ahí a los dos, ¿no? No solamente Gonza, sino a su equipo también que está trabajando. Y después está buenísimo cuando Gonza, después que habla y recorre todos los pasillos, se sienta acá y cuenta todo en el programa de José. Es un verdadero placer. Yo los veo a la mañana, ¿viste? Cuando me estoy viendo para acá, digo, a ver qué información tuvo, porque ya estoy de viaje, qué información nos trae Gonza. Bueno, Jessy, vos también, a ver qué tenés. Vamos a seguir repasando, Meli, el dictamen de mayoría que conquistó el oficialismo este miércoles de madrugada. Vamos a repasar qué es lo que dice en torno a la energía, en especial modificaciones a la ley número 17.319, que es la ley de hidrocarburos, que data del año 1967. Hay especialistas que han comentado que esta es una ley que es difícil de modificar, tiene muchos años, o sea, es compleja en toda su estructura, y en esta ley de bases hay bastantes modificaciones que se han incorporado y que se mantienen en el dictamen de mayoría. Vamos a ver algunas de ellas. Una importante es que modifica el objetivo principal que tiene el Poder Ejecutivo en materia de hidrocarburos. Esto hace referencia al artículo 3 de la ley vigente, que lo que plantea es que el objetivo del Poder Ejecutivo tiene que ser para satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad. Es decir, se trata de poner como prioridad el autoabastecimiento interno, ¿sí? Que en primer lugar vos sos un país productor de energía además. En primer lugar, se autoabastece al mercado interno y se mantienen reservas para asegurar ese fin. ¿Qué es lo que plantea la ley de bases? Agrega que el objetivo principal del Poder Ejecutivo sea para maximizar también la renta obtenida de la explotación de los recursos y elimina que haya que mantener las reservas. Esta es una de las disidencias también que plantean algunos sectores, no todos, pero justamente eso está, ¿qué prioridad le das vos o si pones en pie de igualdad el autoabastecimiento interno y la maximizar la renta por parte de las petroleras, ¿no? Entonces poner al mismo nivel esas dos cuestiones es algo que se cuestiona de parte de algunos diputados que presentaron dictamen de minoría. Vamos a la siguiente placa para ver otras de las modificaciones. También el artículo 6 de la normativa vigente lo que dice es que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y consecuentemente podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, y lo que agrega el proyecto es libremente. Que puedan hacer todo esto libremente. En la normativa actual está sujeto a reglamentaciones y a ciertos controles del Poder Ejecutivo. Recordemos que al inicio de la ley de bases, en los principios generales que tiene el proyecto, se plantea esto de liberar un poco, o sea, que el Estado no intervenga en materia de precios, que esté liberado. Entonces, bueno, esta modificación tiene que ver con ese principio que está en los fundamentos. Y también agrega que el Poder Ejecutivo explícitamente dice no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. Estamos hablando de hidrocarburos, energía, que siempre ha sido un sector hasta ahora, digamos, mientras de no aprobarse esta ley continuaría siendo así, pero hay una intervención del Estado justamente porque, Meli, vos ahí tenés un precio internacional de la energía que si está destinado, como sucede en países, o sea, con la exportación y la contradicción con el mercado interno, que si vos llevas toda la exportación, también encarece mucho, o sea, se va a poner todo a precio dólar extranjero, digamos, ¿no? Entonces eso encarece
el consumo interno de la energía. Del Entonces, autoabastecimiento. Claro, eso es un poco lo que marcan algunos diputados con respecto a esta cuestión. Vamos a la siguiente placa. También agrega que los permisionarios, concesionarios, refinadores y o comercializadores podrán exportar los hidrocarburos y o sus derivados libremente de nuevo y sujeta a la no objeción de la Secretaría de Energía. Aquí de nuevo, o sea, al ser un área sensible y que afecta a sectores muy importantes de la población, sí, lo que tiene la ley actual es que para la comercialización, para la exportación sobre todo, hay ciertas restricciones que puede poner el Poder Ejecutivo. Porque si vos estás, no sé, una crisis energética, hay también, bueno, ha sido con la guerra en Ucrania, con Rusia, ha sido también parte de una crisis mundial, ¿no? La energía, al punto que Alemania tuvo que reabrir minas de carbón. Entonces, si vos tenés una situación de emergencia de ese tipo, bueno, vas a priorizar también tu abastecimiento local. Claro, porque en esos momentos es muy cara la energía en el mundo, entonces eso te encarece todo, bueno, y cómo afecta localmente. Bueno, acá no se podría objetar nada desde el Poder Ejecutivo y lo podrían hacer libremente. Vamos a la siguiente placa. Modifica el cálculo de las regalías. Esto fue parte de cuando vino el secretario de Energía Chirilo, sí, una de las preguntas, varios diputados preguntaron sobre esta cuestión. El cálculo de las regalías los modifica para que las nuevas concesiones, para todo lo que sean nuevas concesiones de acá en adelante, tengamos en cuenta que las regalías, que es lo que pagan las empresas que explotan esos recursos, tienen que dejar un porcentaje de esa producción como una especie de impuesto, vendría a ser. O sea, sí. Que lo dejan en las provincias en general, aparte. Bueno, en la actualidad tiene una alícuota del 12% en caso de hidrocarburos. Y lo que cambia es que ahora los oferentes para que les concesionen esa explotación de los recursos competirán en el valor de la regalía sobre un valor base del 15%. La regalía a ofertar se identificará como el 15% más una X, que va a ser lo que va a ofertar el que quiere ser concesionario de ese lugar. Concesionar, sí. Concesionar, claro. Dicho término, esa X se establece en un porcentaje a exclusiva elección del oferente, el que podrá ser negativo. Entonces, claro, ¿qué es lo que decían los diputados aquí? O sea, quizás parece un chino, como lo decimos acá, pero pensemos, dice, bueno, vos partís de 15, o sea, yo quiero, por ejemplo, no sé, sacar gas de vaca muerta. ¿No? Entonces yo te ofrezco, vos tenés esa fórmula, es el 15 más la X que yo soy el que quiere explotar, te oferto. Bueno, yo te propongo un menos 16 en esa X, te oferto eso, porque te voy a decir, porque yo tengo que invertir mucho, porque tengo que poner mucho dinero, entonces yo necesito tener bajos impuestos. Claro. Entonces, claro, o sea, en ese caso sería un -1 la regalía. Claro. Porque dice explícitamente que podrá ser negativo. Sí. ¿No? Entonces, sabiendo que probablemente sea lo que suceda. Claro, lo que marcaban los diputados es por qué vamos a modificar las regalías para dar la posibilidad de que sea negativo, o sea, diciéndolo explícitamente. Bueno, Chirilo dio su fundamentación diciendo que es para dar seguridad jurídica, justamente para los sectores sobre todo que tienen mucha inversión y que eso permitiría que se presenten distintos oferentes y el que proponga, digamos, como la mejor ecuación que le cierra al Estado, el Estado, bueno, dirá, bueno, nos conviene nos conviene el otro, pero bueno, pueden presentar todos en negativo, quizás también, o sea, los que sean oferentes. Así que bueno, ese es un punto también bastante debatido en el plenario de comisiones. Creo que nos queda una placa más y también modifica, bueno, nosotros vimos la parte de la ley de hidrocarburos, ¿no? También en todo el capítulo de energía se modifica la ley del marco regulatorio del gas natural, biocombustibles, otro tema muy debatido por estas horas con los gobernadores porque pedían cambios que no fueron incluidos. También la ley de energía eléctrica y el marco regulatorio de la energía eléctrica. Y otro punto, vos mencionabas hace un ratito lo de las zonas frías porque dice el dictamen que está la posibilidad de facultar al Poder Ejecutivo a hacer modificaciones en los subsidios que hoy rigen para las zonas frías.
esto es justamente lo que preocupa a esos lugares que tienen una tarifa más subsidiada justamente porque tienen que hacer más uso de la energía en determinados momentos del año o del gas o lo que sea. Bueno, el Poder Ejecutivo podría sacar esos subsidios si así lo decidiese. Esos regímenes especiales que fueron aprobados aquí anteriormente. Bueno, hidrocarburos también es un capítulo aparte, porque además ahí, entre otras cosas, afecta de manera diferente a cada uno de los bloques políticos en función de las provincias que son representadas dentro de esos bloques políticos. Hay algunos de los capítulos que son transversales, ¿no? Que en realidad son más defendidos desde los intereses provinciales que desde los intereses políticos. Y esto también generó un movimiento en sí mismo, ¿no? El hecho de que muchos gobernadores estuvieran aquí presentes, encargándose de algunas negociaciones, que el interlocutor ahí fuera el ministro del Interior, Guillermo Francos, hablaba que claramente intereses provinciales por momentos estaban por encima de intereses partidarios o de posturas que se querían fijar. Y después, otra cuestión para analizar ya ahí más de la micropolítica, más del detalle, es cómo queda cada bloque después de este debate en plenario, porque para algunos que ya nacieron medio como, digamos, un ecosistema muy variado de expresiones políticas, como puede ser Hacemos, bueno, de pronto por ahí la afectación sobre los dictámenes que se emiten, sobre cómo se comportaron dentro del bloque, no es tanta como lo que puede pasar con la UCR. Claro. ¿No? Como que el impacto de cómo cada diputado se termina comportando. Bueno, ni que hablar en Unión por la Patria, que en el camino hay tres que fundaron otro partido. Todos tienen ese problema que vos señalás. Bueno, Hacemos Coalición Federal, que mencionábamos hace un rato, tuvo 3 posiciones distintas en dictámenes. Claro, pero va medio como en la génesis también de lo que es Hacemos, ¿no? Claro. De hecho, Hacemos Coalición Federal, ahí ya el mismo nombre te está contando que hablan de está 3 integrado grupos. de 3 fuerzas políticas distintas. Entonces tendrán justamente su valor o su peso político es aceptarse en esas diferencias y poder caminar juntos en algunas otras. Pero creo que no queda tan lesionado el tejido político dentro de ese partido político como por ahí en otros. Claro. Sí, en el caso de la Unión Cívica Radical, bueno, ellos tienen una bancada de 34 integrantes y se estima que hay entre 10, 12 aproximadamente, que son los que están más en desacuerdo con acompañar en general y, bueno, en particular ni hablar, el proyecto de ley de bases en el recinto. Lo han manifestado públicamente y quienes responden a este espacio y eran integrantes del plenario de comisiones, son 8, o sea, eran 16 en total de la UCR. 8 firmaron el de mayoría en disidencia y los otros 8 decidieron no firmar ninguno. Claro, y también estoy pensando que otra de las particularidades es que dentro de cada espacio político después tenés cantidad de gobernadores a los que responder. Y ese diputado tiene que volver a esa provincia. Claro. Entonces hay cosas que me imagino que no deben ser sencillas de dirimir, porque por ahí se entiende que en esta denominación de oposición dialoguista u oposición dadora de quórum y dadora de gobernabilidad, evidentemente hay algunos puntos de máxima sensibilidad que no son tan fáciles de acordar. Claro. Sí. Algunos muy sensibles. Sí, y también recordar el caso, vos mencionabas, bueno, Unión por la Patria, que ayer tuvo una ruptura de 3 diputados de Tucumán que responden al gobernador Jaldo, pero que anteriormente había tenido ya una ruptura de otros 3 diputados, Unión por la Patria, que fueron los 3 salteños que responden al gobernador Sáenz y que estarían acompañando también con disidencias varios puntos de esta ley de bases. Bueno, Jess, se va un día para nosotras por lo menos de mucha actividad, de mucha intensidad, por eso está bueno, gracias a ustedes por haberse quedado del otro lado, pero que se queden, los invitamos, porque ya llega Amanda, porque después ya viene José, y es una tarde donde va a empezar a producirse un montón de información y se van a enterar aquí, en la pantalla de TV. Así que nosotros nos despedimos por un rato, nos reencontraremos mañana en diversos horarios, en mi caso los espero a las 13 horas, que tengan una muy linda tarde y lo que quieran enterarse, lo que está pasando en el Congreso, pasa por acá, por DTV. Chau, hasta mañana.